Crecí en un barrio antiguo de Mosul, donde las tardes olían a pan recién salido del horno y el llamado del muezín se mezclaba con las risas de los niños jugando al fútbol entre los callejones. Mi madre, Fátima, era una mujer fuerte, con los ojos siempre húmedos de preocupación. Mi padre, Yusuf, había servido también en el ejército, y cuando hablaba de honor lo hacía con una mezcla de orgullo y cansancio. En casa, la fe era parte del aire. Antes de comer, recitábamos una breve oración, y cada viernes nos reuníamos en la mezquita del barrio. Cuando era niño, creía que Dios vivía en las palabras del imán. Sus sermones eran fuego puro, hablaban de justicia, de resistencia, de fidelidad. Pero a veces, al salir de la mezquita, veía a los mendigos buscando restos de pan y me preguntaba por qué el cielo no los escuchaba. Mi padre solía decirme, Dios tiene sus tiempos, hijo. Los hombres tenemos que obedecer antes de entender. Esa frase se me quedó grabada. Cuando cumplí 17 años, las cosas empezaron a cambiar. La guerra se acercaba como una tormenta que todos fingíamos no ver. Las noticias hablaban de liberación, de defensa, de patria, pero en las calles solo se respiraba miedo. Muchos de mis amigos desaparecieron, otros se unieron a diferentes facciones, y el resto se fue del país. Yo no tenía esa opción. Mi madre estaba enferma y mis hermanos eran pequeños. Así que cuando llegaron los reclutadores, levanté la mano sin pensarlo demasiado. El primer día en el cuartel, el olor a sudor, aceite de armas y arena caliente me hizo comprender que había entrado en otro mundo. Allí no existían las dudas ni los sentimientos, solo órdenes. Aprendí a desmontar un rifle con los ojos cerrados y a dormir con el sonido de las bombas de fondo. Al principio, me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que Alá premiaría mi valor, que la guerra purificaría mi alma. Pero la realidad fue distinta. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía que una parte de mí se rompía. La primera vez que vi caer a un enemigo, no sentí gloria, sino un frío profundo en el estómago. Terik, mi compañero, me dijo, no pienses, Khaled. El que piensa, muere. Así sobreviví. Sin pensar, sin sentir, solo obedeciendo. Las noches eran lo peor. En el silencio del campamento, cuando el viento traía el eco de los disparos lejanos, pensaba en mi madre. La imaginaba rezando por mí, aunque nunca supo dónde estaba exactamente. Guardaba su última carta en el bolsillo interno de mi chaqueta, que la misericordia de Alá te acompañe y que tus ojos nunca vean lo que no puedan olvidar. Pero mis ojos ya habían visto demasiado. Con el tiempo, comencé a perder la noción del bien y del mal. En la guerra, todo se confunde, los que ayer eran enemigos hoy se vuelven aliados, los inocentes mueren, los culpables sobreviven. Yo me volví una sombra. Caminaba, comía, disparaba, pero por dentro estaba vacío. A veces, cuando la noche caía sobre las ruinas de la ciudad, me apartaba del grupo para mirar las estrellas. Y me preguntaba si Dios aún miraba hacia nosotros o si nos había abandonado. Un día, durante un breve descanso, Terik me ofreció un cigarrillo y dijo en tono burlón, ¿sabes lo que me dijo mi madre antes de morir? Que el infierno no está debajo de nosotros, sino aquí, entre los hombres. Y soltó una carcajada amarga. No respondí. Pero sus palabras me persiguieron durante meses. Porque en el fondo, sentía que era verdad. Yo no sabía entonces que esa oscuridad que me envolvía sería el preludio de un milagro. Que en medio de la destrucción, una luz imposible aparecería para recordarme que no todo estaba perdido. Aún faltaba una última batalla. Y en esa batalla, el cielo mismo descendería sobre la tierra para pronunciar mi nombre. El invierno de 2016 llegó con una furia desconocida. La ciudad de Mosul estaba reducida a escombros, y el humo se mezclaba con la neblina hasta borrar el horizonte. Los días se confundían con las noches, el sol apenas se filtraba entre las nubes grises, como si también hubiera decidido rendirse. Yo llevaba 3 años en el frente. Ya no sentía miedo, solo un cansancio que me calaba los huesos. Cada jornada era una repetición de la anterior, limpiar el arma, patrullar, esperar el próximo bombardeo. La muerte se volvió rutina. A veces, cuando veíamos caer las bombas a lo lejos,
Algunos soldados se reían. Era una risa hueca, más cercana al llanto que a la alegría. Recuerdo que una tarde, mientras nos refugiábamos en una escuela destruida, Derek me miró con los ojos vacíos y me dijo, ¿te das cuenta, hermano? Ya no rezamos. Su voz sonó más triste que enojada. Yo no supe qué responder. Había dejado de orar hacía mucho tiempo. Sentía que las palabras del Corán se habían convertido en ecos sin vida, letras que rebotaban contra el techo del infierno sin llegar al cielo. Una noche, durante un bombardeo particularmente intenso, uno de nuestros hombres, Farid, quedó atrapado bajo los restos de un edificio. Escuchábamos sus gritos pidiendo ayuda, pero salir era suicidio. Las balas trazaban líneas de fuego en el aire. Derek intentó moverse, pero yo lo detuve. No puede salir, nos matarán a los dos, le grité. Él me miró con furia. Entonces ya estamos muertos. Respondió antes de lanzarse entre el humo. Nunca regresó. Aquella imagen se me quedó grabada. La valentía de Derek, su locura, su desesperación. Pasé la noche entera escuchando los bombardeos sin poder cerrar los ojos. Sentía la culpa mordiéndome el pecho. Me repetía que había hecho lo correcto, que salir habría sido inútil. Pero mi corazón sabía que había traicionado algo más profundo que una orden militar, había traicionado mi humanidad. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que veía un cuerpo entre los escombros, buscaba el rostro de mi amigo. A veces creía reconocerlo, pero nunca estaba seguro. En ese punto, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Comencé a beber agua contaminada, a comer lo que fuera, sin importar el peligro. Me volví indiferente al dolor, al olor de la muerte. Cuando mis compañeros hablaban de esperanza, yo solo guardaba silencio. Si Alá existía, pensé, había cerrado los ojos ante nosotros. Un mediodía, después de un largo enfrentamiento, encontramos refugio en un edificio semiderruido. Dentro, había una vieja pared cubierta de grafitis. Entre los trazos de pintura, se distinguía una palabra escrita en árabe con tinta negra, Rama, misericordia. Me quedé mirándola largo rato. No sé por qué, pero algo en esa palabra me hirió más que cualquier bala. ¿Qué significaba la misericordia en un lugar donde nadie la ofrecía? Esa noche, mientras todos dormían, tomé mi rosario y lo observé a la luz tenue de una linterna. Las cuentas estaban ennegrecidas por el humo y una de ellas se había roto. Pensé en mi madre, en su voz repitiendo versículos con fe sencilla, y en cómo yo había perdido esa fe en algún punto del camino. Entonces recé por primera vez en mucho tiempo, pero no un rezo aprendido. Dije en voz baja, si todavía estás aquí, si puedes oírme, muéstrame que no estoy solo. El viento sopló por las rendijas del techo, levantando el polvo, y una sensación extraña me recorrió la piel. No fue miedo, sino una especie de calma amarga, como si alguien me hubiera escuchado. Esa fue la noche antes de la emboscada. La noche anterior a que todo cambiara. A la mañana siguiente, nos dieron la orden de avanzar hacia el norte. Sabíamos que era una trampa, pero nadie se atrevió a cuestionar. Era obedecer o morir. Mientras marchábamos, sentí una presión en el pecho, una voz interior que me decía, no sigas, Caleb. No le hice caso. Pensé que era mi imaginación. Horas más tarde, el cielo se abriría en llamas, y entre la lluvia de fuego, el hombre vestido de blanco aparecería. Yo no lo sabía aún, pero estaba a punto de encontrar la respuesta a aquella oración que había pronunciado en la oscuridad. Después de aquella batalla, mi cuerpo sanó, pero mi mente no. Los médicos dijeron que había tenido suerte. Yo sabía que no era suerte. Me habían encontrado inconsciente entre los escombros, con la pierna fracturada y varias heridas superficiales, pero vivo. Cuando desperté, lo primero que vi fue el techo agrietado del hospital de campaña y el parpadeo de una lámpara amarillenta. Lo segundo, el rostro de una enfermera que me observaba con compasión. Pensamos que no sobrevivirías, me dijo suavemente. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. En mi cabeza resonaba todavía aquella voz, esa voz que había pronunciado mi nombre en medio del fuego. Caleb.
Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena, el humo, las balas suspendidas en el aire, y esa figura blanca caminando sin miedo. Había una claridad alrededor de él, como si el caos obedeciera a su paso. Yo no entendía qué había visto. ¿Un sueño? ¿Un ángel? ¿Un engaño de la mente? Pero cuanto más intentaba negarlo, más real se volvía el recuerdo. Un día, el imán del campamento vino a verme. Era un hombre de barba espesa y voz grave. «Hijo», me dijo, «he escuchado que has tenido visiones. No debes dejarte engañar. En tiempos de guerra, el demonio se disfraza de luz». Sus palabras me estremecieron. Yo quería creerle, pero algo dentro de mí gritaba lo contrario. «No era una sombra», le respondí con dificultad. «No era oscuridad». El imán me miró con severidad. «Cuida tus pensamientos, Caleb. El orgullo del corazón puede hacerte perder la fe verdadera». Esa noche, recé mecánicamente, pero mis palabras cayeron pesadas, sin fuerza. No sabía ya a quién hablaba. Mi mente se llenaba de dudas, y cada duda era como una bala que me perforaba por dentro. Pasé semanas en recuperación. El ejército me dio licencia temporal y regresé a mi casa en Mosul Este, o lo que quedaba de ella. Las calles estaban irreconocibles. Mi madre me recibió llorando, sus manos temblaban al tocar mi rostro. «Mi hijo está vivo, Alhamdulillah», decía una y otra vez. Yo sonreí, pero dentro de mí, el silencio seguía gritando. Durante las noches, no podía dormir. Cada sonido, un portazo, el ladrido de los perros, el rumor del viento entre las ruinas, me hacía recordar los disparos. Pero había algo más, una sensación constante de que alguien me observaba. No con amenaza, sino con ternura. Una presencia invisible, paciente. Cierto amanecer, mientras el llamado a la oración resonaba desde una mezquita cercana, me levanté y lavé mi rostro con agua fría. Miré mi reflejo en un espejo roto. «¿Quién eres ahora, Caleb?», me dije en voz baja. El soldado que había entrado en la guerra había muerto, pero no sabía quién había salido de ella. Intenté volver a rezar como antes, repitiendo las suras que mi padre me había enseñado. Pero en medio de la recitación, mi mente regresaba a aquella figura luminosa. ¿Por qué esa imagen me llenaba de paz, y no de miedo? Eso me confundía. Había sido entrenado para creer que toda visión fuera de la doctrina era tentación o locura. Y sin embargo, dentro de mí había una certeza silenciosa: ese hombre no venía a destruirme, sino a salvarme. Los días se volvieron insoportables. Mis hermanos me miraban con preocupación, mi madre pensaba que el trauma me había afectado la mente. Tal vez tenían razón. Pero ¿cómo explicarles lo que había visto? ¿Cómo decirles que, en medio de la guerra, un rostro luminoso me había llamado por mi nombre? Guardé silencio. Comencé a evitar las oraciones en grupo. Ya no soportaba escuchar las palabras guerra santa o victoria de los creyentes. Mi corazón no encontraba reposo en esas frases. Algo en mi interior había cambiado para siempre. Una tarde, mientras caminaba entre las ruinas del antiguo mercado, encontré un trozo de espejo en el suelo. Lo levanté y vi mi reflejo cubierto de polvo, con los ojos enrojecidos y una barba crecida. Por primera vez, no me reconocí. Cerré los ojos y murmuré, casi sin darme cuenta: si tú eres real, si no fuiste un sueño, no me abandones ahora. Y en ese instante, sentí el viento soplar suavemente sobre mi rostro. Un aroma leve a incienso, imposible en aquel lugar. Me estremecí. No había duda, él seguía allí, esperando. Con el paso de los días, mi lucha interior se volvió insoportable. Había sobrevivido a bombas, disparos y hambre, pero no sabía cómo sobrevivir a esa voz que no me dejaba en paz. No era una voz física, sino un susurro en el alma. Me hablaba cuando el mundo se callaba, cuando incluso mis pensamientos se agotaban. Intenté ignorarla, refugiarme en lo conocido. Volví a la mezquita, me arrodillé junto a otros hombres y recité los versos sagrados de memoria. Pero cada palabra me sonaba hueca, como un eco que rebotaba dentro de una cueva vacía.
El imán me miró varias veces con sospecha. Tal vez notó que mi corazón ya no estaba allí. Una noche, después de la oración, un anciano se me acercó. Tenía una mirada tranquila, como si me conociera de antes. «Te vi en el hospital, hijo», me dijo. «Dicen que fuiste el único que salió con vida de aquella emboscada». Asentí en silencio. «¿Sabes por qué viviste?», preguntó. «No», respondí, evitando su mirada. El anciano sonrió con tristeza. «Quizás aún no entiendes, pero alguien te está buscando». Sus palabras me estremecieron. «Alguien te está buscando», esa frase me acompañó como una sombra. Por las noches soñaba con el mismo resplandor blanco envolviéndome, una claridad que no hería los ojos, sino que los aliviaba. Despertaba empapado en sudor, pero con una paz inexplicable. Sin embargo, la confusión era mi enemiga. No podía compartir nada con mi familia. Mi madre, devota hasta los huesos, me habría llevado con el imán para curarme de aquella influencia. En mi entorno, cualquier visión fuera de la doctrina era señal de locura o posesión. Así que guardé silencio y viví con el peso del secreto. Pasaba las tardes en los escombros del viejo mercado, sentado entre piedras ennegrecidas, observando el cielo. Me preguntaba por qué aquel hombre había aparecido precisamente a mí, un soldado endurecido, un pecador. ¿Era una advertencia? ¿Un castigo? ¿O un llamado? Un día, decidí buscar respuestas. Me arriesgué a entrar en un café donde solían reunirse algunos extranjeros que trabajaban con organizaciones humanitarias. Entre ellos había una mujer francesa que hablaba un poco de árabe y solía repartir pan a los niños. Su nombre era Claire. Mientras ella servía té, me atreví a preguntarle, ¿tú crees en visiones? Ella sonrió. Depende de quién las envía. Su tono era sereno, sin juicio. Entonces, sin saber por qué, le conté lo que había visto. El fuego, el humo, el hombre de blanco. Claire escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y dijo, «Tal vez viste a Jesús». Esa palabra cayó sobre mí como un trueno. Jesús. La había escuchado antes, claro, pero como una figura lejana del Corán, un profeta más entre muchos. No como aquel ser que me había mirado con compasión entre las balas. No, dije rápidamente. No puede ser. Él no era, me quedé sin voz. Claire me miró con ternura. A veces, cuando el alma está rota, la luz encuentra una grieta por donde entrar. No supe qué responder. Me levanté y salí sin despedirme. Pero esa noche, mientras caminaba entre los escombros, las palabras de la mujer se repetían dentro de mí como un eco insistente. Tal vez viste a Jesús. Esa posibilidad me aterraba. En mi mente, amar a Jesús como hijo de Dios era una blasfemia. Sin embargo, algo en mi corazón vibraba al recordarlo. Me senté en la sombra de un muro destruido y lloré por primera vez en años. Lloré por Derek, por mi padre, por mí mismo. Lloré sin saber si pedía perdón o comprensión. El cielo estaba cubierto de nubes, pero entre ellas se filtró un rayo de luz que iluminó justo el lugar donde me encontraba. No sé cuánto tiempo me quedé allí, inmóvil. Solo sé que, por un instante, el silencio de la guerra pareció suspenderse y sentí dentro de mí la certeza más profunda, aquel hombre no era una visión. Era real. Pero reconocerlo significaba perderlo todo, mi identidad, mi religión, mi familia. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, ya sabía la verdad. Y esa verdad comenzaba a reclamarme por dentro, con una fuerza imposible de detener. El invierno se fue, pero la guerra no. En Mosul, las ruinas seguían ardiendo y el polvo se había vuelto parte del aire. Caminábamos entre lo que alguna vez fueron casas, escuchando el crujir de los vidrios bajo las botas, el eco de los pasos en un silencio demasiado grande. Yo trabajaba ayudando en la reconstrucción, cargando sacos de cemento, reparando muros a medio caer. Era mi manera de sentirme útil, de mantener la mente ocupada. Pero, aún entre los escombros, la voz seguía acompañándome. No la escuchaba con los oídos, sino con el alma.
Era como una melodía suave que aparecía sin aviso, trayendo calma y, al mismo tiempo, una nostalgia imposible de explicar. Una tarde, mientras levantábamos una pared, una piedra cayó sobre mi hombro. El dolor fue intenso, pero lo que realmente me heló fue lo que vi al agacharme para recogerla, un pequeño trozo de vidrio sucio, probablemente de alguna ventana antigua. Lo limpié con la manga, y allí, entre el polvo, vi reflejado un rostro. No el mío. Por un instante, vi el mismo rostro que había aparecido entre las balas, sereno, lleno de luz. Parpadeé, y el reflejo desapareció. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Dejé caer el vidrio y retrocedí un paso. Nadie había notado nada. Mis compañeros seguían trabajando como si nada hubiera ocurrido. Esa noche no pude dormir. El recuerdo del reflejo me perseguía. Me levanté, encendí una vela y abrí un viejo cuaderno donde solía escribir los nombres de mis compañeros caídos. Sin pensarlo, comencé a dibujar. No sabía dibujar bien, pero mis manos se movían solas. Cuando terminé, allí estaba su rostro, el hombre de blanco, con una mirada que parecía conocerme desde siempre. Me quedé observando el dibujo hasta que la vela se consumió. Y en ese momento, lo sentí otra vez. No miedo, sino presencia. Una voz interior, suave pero firme, que no provenía de ningún lugar físico. No temas, Caleb. No estás solo. El aire se volvió pesado. Cerré los ojos y me llevé las manos al rostro. ¿Quién eres?, susurré. El silencio me respondió con una calma que dolía. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que todo era producto del estrés, del trauma. Pero cuanto más lo negaba, más claras se volvían las señales. Un amanecer, mientras ayudábamos a descargar víveres de un camión humanitario, llegó una mujer de cabello oscuro, con un pañuelo blanco y una cruz pequeña colgando de su cuello. Hablaba un árabe torpe, pero su sonrisa era sincera. Soy Miriam Suleimán, se presentó. Venimos a repartir comida y medicinas. Su voz me recordó algo. No supe qué, hasta que vi el emblema en su brazalete, una cruz azul sobre fondo blanco. Mi corazón dio un salto. ¿Tú, eres cristiana?, pregunté, casi con recelo. Sí, respondió sin dudar. ¿Y tú? No supe qué decir. Ella me miró fijamente y sonrió con serenidad. No importa quién seas. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Durante las siguientes semanas, Miriam y su grupo regresaron varias veces al vecindario. Repartían comida, medicinas y mantas. Nadie los molestaba, porque en medio del hambre, todos aceptábamos cualquier mano tendida. Pero yo iba más allá, quería escucharla. No por curiosidad, sino por una fuerza invisible que me empujaba hacia ella. Una tarde, cuando la mayoría ya se había ido, la encontré sola, guardando cajas en un almacén improvisado. Miriam, le dije, nervioso. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué ayudas a gente que ni siquiera comparte tu fe? Ella me miró sorprendida, luego bajó la mirada con humildad. Porque Él nos amó primero, dijo en voz baja. ¿Él? ¿Hablas de Jesús? Asintió. Sí. Él me enseñó que cada vida tiene valor, incluso en medio del dolor. Su respuesta me dejó sin aire. Recordé la figura luminosa, el rostro de paz que me había mirado entre el fuego. Sin pensarlo, le pregunté, ¿cómo era Jesús? Ella sonrió con ternura. No puedo describirlo. Pero cuando lo conoces, nunca vuelves a ser el mismo. Esa frase me atravesó como una espada. Aquella noche regresé a casa con el alma en guerra. No podía apartar de mi mente la voz de Miriam, ni el eco de aquellas palabras, cuando lo conoces, nunca vuelves a ser el mismo. Me acosté mirando el techo, y sin darme cuenta, una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Porque en el fondo, ya sabía que era verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Intentaba seguir con mi rutina, cargar sacos, limpiar escombros, dormir unas pocas horas, pero cada cosa que veía parecía recordarme esa presencia invisible.
Una noche soñé que caminaba entre ruinas y que el cielo ardía otra vez. En medio del humo, el hombre de blanco me extendía la mano. Cuando desperté, mi corazón latía con fuerza y mis manos estaban temblando. No podía seguir ignorándolo. Había algo que me estaba llamando, pero ¿hacia dónde? Fui a buscar a Miriam una tarde de viernes. El sol caía sobre las ruinas, tiñendo de oro los restos de los minaretes. Ella estaba en el pequeño almacén donde guardaban la ayuda humanitaria. «Necesito hablar contigo», le dije con voz quebrada. Ella sintió y me ofreció una silla. Pasé largo rato en silencio antes de atreverme a hablar. Hace meses, en medio de una batalla, vi algo, dije finalmente. Un hombre. Vestido de blanco. Caminaba entre las balas. Nadie más lo vio. Pensé que estaba alucinando, pero sobreviví, y desde entonces no puedo olvidarlo. Miriam me escuchó sin interrumpirme, con los ojos llenos de comprensión. Cuando terminé, me quedé esperando su juicio, su explicación. Pero ella solo dijo en voz baja: «Jesús te está buscando, Caleb». Su nombre otra vez. Jesús. Lo escuché y sentí una punzada de miedo, como si esa palabra pudiera hacer caer las paredes a mi alrededor. «No digas eso», susurré. «Si alguien te escucha, no tengas miedo», respondió. La verdad no necesita esconderse. Pero yo sí tenía miedo. No solo por lo que la gente pudiera pensar, sino por lo que eso significaba para mí. Si aquel hombre era realmente Jesús, entonces todo lo que me habían enseñado desde niño estaba incompleto. La idea me abrumó. Me levanté y caminé hacia la puerta. «No entiendo nada», dije casi para mí mismo. «Si él es real, ¿por qué a mí?» Miriam se acercó, puso una mano sobre mi hombro y murmuró: «Porque él conoce tu nombre». Esa frase me persiguió toda la noche. Él conoce tu nombre. No podía apartarla de mi mente. Volví a soñar con él. En el sueño, estaba otra vez en el campo de batalla, pero esta vez no había ruido, ni fuego, ni sangre. Solo una claridad inmensa. El hombre se acercó, y vi su rostro con más nitidez. Sus ojos eran oscuros, pero llenos de luz, como si contuvieran todas las lágrimas y todas las esperanzas del mundo. Me miró y dijo: «Yo estuve allí cuando pensaste que nadie te oía». Desperté con el corazón acelerado. Era de madrugada. Afuera, el viento movía las lonas rotas de las tiendas improvisadas. Me senté, respirando con dificultad. No podía seguir negándolo. Tomé el cuaderno donde había dibujado su rostro y, debajo de la imagen, escribí una palabra que me salió del alma: Jesús. Cuando mi madre lo encontró por casualidad días después, su expresión cambió. «¿Qué es esto, Caleb?», preguntó con voz temblorosa. Intenté responder, pero las palabras no salían. «¿Te has vuelto loco?», gritó. «¿Estás abandonando la fe de tu padre?». Sus lágrimas fueron más duras que cualquier herida. «Mamá, yo no», balbuceé. «Solo vi algo. Algo que no puedo explicar». Ella se llevó las manos al rostro. «El enemigo quiere confundirte. Reza, hijo. Reza antes de que sea tarde». Esa noche me fui de casa. No porque no la amara, sino porque su miedo se había vuelto el reflejo del mío. Caminé sin rumbo por las calles silenciosas hasta llegar a un edificio abandonado. Me senté en el suelo y lloré. Entre sollozos, dije con voz entrecortada: «Si tú eres Jesús, si fuiste tú quien me llamó aquella noche, dime qué quieres de mí». El viento sopló, y una brisa cálida recorrió el lugar. Sentí algo imposible de describir, una paz tan profunda que me hizo temblar. No hubo voces esta vez, ni visiones. Solo el silencio, pero un silencio lleno de presencia. Por primera vez desde la guerra, supe que no estaba solo. Y aunque no entendía nada, supe también que esa revelación tenía un precio. Uno que pronto tendría que pagar. La noticia se extendió más rápido de lo que imaginé. En un barrio como el mío, las paredes se escuchaban y los rumores eran tan peligrosos como las balas. Bastó con que alguien viera el dibujo en mi cuaderno para que todo cambiara.
Una mañana, cuando salí a buscar agua, encontré a 3 hombres esperándome en la esquina. Los reconocí, eran antiguos compañeros del frente. Uno de ellos, Rashid, me había salvado la vida una vez. Khaled, dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, necesitamos hablar contigo. El tono era cortés, pero su mirada no. Caminamos hacia un callejón entre muros semidestruidos. El aire olía a gasolina y polvo. Dicen que has estado hablando con extranjeros, empezó Rashid. Y que en tu casa hay dibujos. Solo eran bocetos, intenté decir. ¿Bocetos de quién? Preguntó otro, con los puños cerrados. Guardé silencio. Rashid dio un paso al frente. Hermano, tú eras uno de los nuestros. Orabas con nosotros, luchabas por nuestra tierra. ¿Qué te pasó? Nada, respondí con voz tensa. Solo busco paz. La paz no se busca entre los infieles, replicó él con dureza. El tercero escupió al suelo. Si has traicionado la fe, mereces lo que viene. Antes de que pudiera reaccionar, Rashid me golpeó en el abdomen. Caí al suelo, el aire escapando de mis pulmones. Uno de ellos pateó mi costado. Arrepiéntete, Khaled. Dile que fue un error, que el enemigo te confundió. No respondí. No podía. Me cubrí la cabeza con los brazos y esperé el siguiente golpe, pero entonces escuché una voz que los detuvo. «Basta», gritó alguien. Era Miriam. Había llegado acompañada de 2 voluntarios del grupo humanitario. «Déjenlo», exigió, poniéndose entre ellos y yo. Su valentía los desconcertó. Murmuraron algo en voz baja y se marcharon con miradas llenas de rabia. Miriam se arrodilló a mi lado. «Khaled, ¿estás bien?». Asentí con dificultad, el cuerpo temblando. «Te lo advertí», dijo con tristeza. «Aquí no entienden, no aceptan». Me ayudó a levantarme y me llevó a su refugio, un pequeño sótano donde guardaban medicinas. Allí me limpió las heridas y me dio agua. «¿Por qué haces esto por mí?», pregunté, apenas susurrando. Ella sonrió con dulzura. «Porque eso haría Jesús». Cerré los ojos. La mención de su nombre me llenó de un calor extraño, mezcla de consuelo y vergüenza. «Tengo miedo, Miriam. Si siguen buscando, me matarán». «Entonces debemos irnos», dijo ella. «Conozco a un grupo que ayuda a refugiados a cruzar hacia Turquía». Su propuesta me pareció una locura, pero en el fondo sabía que tenía razón. Ya no había lugar para mí en ese barrio. Esa noche, mientras me escondía entre cajas de suministros, escuché a los hombres de Rashid gritar mi nombre por las calles. Buscaban mi casa, golpeaban puertas. Mi madre salió a enfrentarlos. Alcancé a verla desde una rendija. «Mi hijo no ha hecho nada», gritaba ella. «Déjenlo en paz». Uno de los hombres la empujó y ella cayó al suelo. Sentí un nudo en la garganta. Quise correr hacia ella, pero Miriam me detuvo. «No puedes», dijo en voz baja. «Si te ven, te matarán». Las lágrimas se me escaparon sin poder contenerlas. «Ella no entiende», murmuré. «Piensa que la abandoné». «A veces, seguir la verdad significa dejar todo atrás», respondió Miriam, con voz quebrada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Escuchaba los pasos de los hombres patrullando, los gritos de los vecinos, el crujido de las maderas. Sentí el peso de la soledad aplastándome, pero también, en medio de ese miedo, una certeza: él estaba conmigo. Me quedé despierto, mirando la oscuridad. Y en medio del silencio, sus palabras volvieron a mí, tan claras como aquella noche de la batalla: «No temas. Yo estoy contigo». Cerré los ojos y respiré hondo. Había perdido mi hogar, mi nombre, mi pasado. Pero en ese instante, supe que comenzaba algo nuevo. Algo que valía más que todo lo que había dejado atrás. Salimos de Mosul una madrugada sin luna. El aire era frío y denso, y el cielo parecía hecho de ceniza. Caminábamos en silencio, Miriam, 2 voluntarios más y yo.
Nos movíamos entre las sombras, evitando los puntos de control, guiados por un joven local que conocía los caminos clandestinos hacia la frontera. Cada paso era una despedida. De mi casa. De mi madre. De mi pasado. Llevaba una mochila pequeña con algo de pan, una botella de agua y el cuaderno donde aún guardaba el dibujo del hombre de blanco. Era lo único que me quedaba. A medida que avanzábamos, el miedo se volvía una presencia física, respirando sobre mi nuca. Cada ladrido lejano, cada ruido en la oscuridad, parecía un aviso de muerte. En algunos momentos, sentía deseos de regresar, confesarlo todo, decir que me había equivocado. Pero entonces recordaba su voz: no temas, Caleb. Yo estoy contigo. Esa frase me sostenía. Caminamos por horas hasta llegar a las afueras de la ciudad, donde las ruinas daban paso a un paisaje árido, cubierto de polvo. Las luces de los pueblos desaparecieron a lo lejos, y la oscuridad se volvió total. Miriam tropezó en una piedra y cayó al suelo. Corrí a ayudarla. ¿Estás bien?, susurré. Sí, solo un rasguño, respondió, conteniendo el dolor. El guía hizo un gesto brusco. Rápido. No podemos quedarnos aquí. Seguimos caminando hasta que el amanecer tiñó el horizonte de un gris pálido. Nos detuvimos en una colina rocosa, escondidos entre matorrales. Allí descansamos un momento, compartiendo el pan seco en silencio. Miriam me miró con una mezcla de cansancio y determinación. Falta poco para llegar a la frontera, me dijo. Del otro lado hay una iglesia que recibe refugiados. ¿Una iglesia?, pregunté. Sí. Es pequeña, pero segura. La palabra iglesia me produjo un escalofrío. Nunca había entrado en una. En mi mente era un lugar ajeno, prohibido. Pero ahora era la única esperanza que tenía. El guía se levantó. Tenemos que movernos. Su voz sonaba tensa. Escuché motores. El sonido llegó segundos después, el rugido de un vehículo acercándose. Todos nos agachamos. A lo lejos, una camioneta militar avanzaba levantando polvo. «Rápido», gritó el guía. «Corran hacia las rocas». Corrimos. El aire ardía en mis pulmones. Escuché disparos. Las balas golpeaban las piedras, haciendo saltar chispas. Miriam cayó otra vez, y uno de los voluntarios la ayudó a levantarse. Yo giré la cabeza y vi que los soldados ya nos habían visto. Eran hombres armados con rostros cubiertos. Entre ellos, reconocí la voz de Rashid. «Caleb», gritó. «Detente. Todavía puedes salvarte». No respondí. Seguí corriendo, con el corazón a punto de estallar. Un disparo rozó mi brazo, quemando la piel. Miriam gritó mi nombre. El guía cayó herido. No hubo tiempo de ayudarlo. Logramos llegar a una hondonada y nos ocultamos detrás de unas piedras. Miriam respiraba con dificultad, con el rostro cubierto de polvo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó uno de los voluntarios. Esperamos, dijo ella, apretando los dientes. Yo me llevé la mano al pecho, donde guardaba el dibujo. Lo saqué con cuidado. La hoja estaba manchada de sangre, pero el rostro seguía allí, intacto, luminoso incluso bajo la sombra. Cerré los ojos y recé, sin fórmulas, sin palabras aprendidas. Solo dije: si realmente eres quien creo, sálvanos. En ese momento, el viento cambió de dirección. Una ráfaga levantó una nube de polvo tan densa que cubrió toda la colina. Desde nuestra posición, apenas podíamos ver a 1 metro de distancia, pero sabíamos que los soldados habían perdido la vista de nosotros. Aprovechamos para movernos entre las rocas, siguiendo el cauce seco de un río. Caminamos sin detenernos hasta que el sol comenzó a caer. Cuando por fin vimos la bandera turca al otro lado del valle, caímos de rodillas. Miriam lloraba. «Estamos a salvo», susurró. Yo miré al cielo, cubierto de tonos rojizos, y sentí una paz profunda. Pero en el fondo sabía que no era el final.
Del otro lado de esa frontera, me esperaban respuestas y una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Cruzamos la frontera al amanecer, agotados, cubiertos de polvo y con el alma hecha pedazos. El primer pueblo del lado turco se llamaba Gaziantep, un lugar donde las casas eran de piedra clara y las calles olían a pan recién horneado. La guerra quedaba atrás, pero su eco seguía dentro de nosotros. Nos recibieron en un centro para refugiados administrado por voluntarios cristianos. Nos ofrecieron agua, mantas y un plato caliente. Mientras comía, observaba las paredes del comedor, estaban cubiertas de dibujos hechos por niños, todos llenos de color, algo que no había visto en años. En uno de ellos, un pequeño pintó un cielo azul con una figura blanca en el centro, rodeada de luz. Mi corazón dio un vuelco. Miriam se dio cuenta de mi expresión y se acercó. «Aquí ayudan a muchos», me dijo en voz baja. «No preguntan de dónde vienes, solo quién eres ahora». Esa noche dormí en una colchoneta cerca de la entrada. Afuera llovía, y el sonido de las gotas golpeando el techo me arrulló. Hacía mucho que no sentía tanta paz. Pero al mismo tiempo, una inquietud crecía en mi interior, como si algo estuviera a punto de revelarse. Al día siguiente, Miriam me llevó a una pequeña iglesia al final de la calle. «Aquí trabajamos con los voluntarios», explicó. «Ven, no tienes que rezar si no quieres. Solo escucha». Entré con cautela. Nunca había cruzado las puertas de un templo cristiano. El olor a madera vieja y cera derretida me envolvió. Las luces eran suaves, y un rayo de sol se filtraba por una ventana, iluminando el polvo suspendido en el aire. En el frente, colgada en la pared, había una pintura grande. Mi respiración se detuvo. El rostro del hombre de blanco. El mismo. Los mismos ojos. La misma serenidad. El mismo resplandor que había visto aquella noche en el fuego cruzado. Mis piernas temblaron. Sentí que el mundo giraba. Me apoyé en un banco para no caer. ¿Estás bien?, preguntó Miriam, preocupada. No podía responder. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control. «Es él», murmuré al fin. «Es el hombre que me salvó». Miriam se acercó despacio. «¿Estás seguro?», asentí. Lo vi en la guerra. Caminó entre las balas. Me llamó por mi nombre. Yo pensé que estaba soñando, pero mi voz se quebró. Era él. Ella me tomó las manos. «Jesús te salvó, Khaled. Lo que viste no fue una ilusión. Fue gracia». La palabra gracia me golpeó el corazón. Era algo que no conocía. En mi fe antigua, solo había deber, obediencia, temor. Pero esto era distinto. Era amor. Me arrodillé sin pensar, con la frente contra el suelo. Las lágrimas caían sobre las baldosas. «¿Por qué a mí?», susurré. «¿Por qué me mostró su rostro a mí, un soldado, un pecador?». Sentí la voz de Miriam detrás de mí, suave, como una canción, porque él vino a buscar a los que están perdidos. Entonces, una calma indescriptible me envolvió. No una emoción pasajera, sino una certeza profunda, como si cada herida, cada culpa, cada noche de miedo hubiera sido llevada por alguien más. El peso desapareció. Levanté la vista hacia la pintura. Los ojos del Cristo parecían mirar directamente dentro de mí, traspasando todas mis defensas. Y por primera vez, no sentí miedo. En ese momento, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Miriam colocó una mano en mi hombro. «Khaled», dijo con voz firme, «Jesús te ha dado una nueva vida. Pero no será fácil». Asentí, aún con los ojos fijos en la imagen. «No me importa. Prefiero morir con esta verdad que vivir con la mentira de antes». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Entonces, hermano, hoy comienza tu camino». Y así fue. Ese día, en una pequeña iglesia en medio del exilio, el soldado de Mosul dejó de ser soldado. Y nació un hombre nuevo. Esa noche no pude dormir. El rostro del Cristo seguía en mi mente como una llama suave que no quemaba, pero tampoco se apagaba.
Había algo diferente en el aire, como si todo a mi alrededor hubiera cambiado de color. El ruido de la lluvia, el olor a pan en la cocina, incluso el murmullo de los refugiados dormidos, todo parecía más real, más vivo. Me senté en el suelo, con el cuaderno sobre las rodillas. Lo abrí, y en la página donde había dibujado al hombre de blanco, escribí con letras firmes: su nombre es Jesús. No sabía qué significaba ser seguidor suyo, ni qué debía hacer ahora. Pero en mi interior había una certeza absoluta: quería conocerlo, entenderlo, seguirlo. Al amanecer, Miriam me llevó con Yusuf Demir, un pastor local que servía en la comunidad de refugiados. Era un hombre de cabello canoso y mirada bondadosa. Me recibió con una sonrisa tranquila y una taza de té caliente. Miriam me ha contado tu historia, dijo. ¿Tú crees que fue Jesús quien te habló aquella noche? Lo sé, respondí. Nadie más podía caminar entre el fuego y traerme paz. Yusuf asintió lentamente. Entonces ya diste el primer paso. El siguiente es conocerlo no solo por la visión, sino por la palabra. Pasamos horas hablando. Él me explicó lo que significaba la cruz, el perdón, la gracia. Yo escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Cada palabra parecía llenar un vacío que había cargado durante años. Cuando mencionó el sacrificio de Jesús, sentí un nudo en la garganta. ¿Por mí también murió?, pregunté. Por ti, especialmente, respondió el pastor con ternura. Porque Él conoce tu historia, tus heridas, tus noches. Mis ojos se nublaron. Era demasiado amor para alguien como yo, que había empuñado un arma, que había visto morir inocentes. No merezco eso, murmuré. Yusuf sonrió. Nadie lo merece. Por eso se llama gracia. Esa palabra, gracia, volvió a resonar dentro de mí como una campana. Esa misma tarde, Yusuf me invitó a quedarme a la reunión de oración. El pequeño templo estaba lleno de personas de diferentes países: sirios, iraquíes, kurdos, incluso algunos turcos. Cantaban en lenguas que no entendía, pero las melodías me envolvían. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a algún lugar. Cuando la reunión terminó, Yusuf me miró con una expresión seria. Khaled, el camino de la fe es hermoso, pero también peligroso. Muchos de los que están aquí han perdido todo por seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Me quedé en silencio unos segundos. Pensé en mi madre, en mis hermanos, en Rashid, en el barrio donde había crecido. Sabía que si mi nombre llegaba a oídos equivocados, no podría volver jamás. Pero también sabía que ya no podía negar lo que había visto, lo que sentía. Sí, respondí al fin. Estoy dispuesto. El pastor colocó una mano sobre mi cabeza y oró. No entendí todas sus palabras, pero sentí el fuego recorrerme el pecho, una calidez que me hizo cerrar los ojos. Cuando terminó, me abrazó. Bienvenido, hermano. Hoy naciste de nuevo. Las lágrimas me corrieron por el rostro. No de tristeza, sino de alivio. Era como si el peso de toda mi vida hubiera caído al suelo. Esa noche, al volver al refugio, Miriam me esperaba. ¿Y ahora?, preguntó sonriendo. Ahora, empiezo otra guerra, respondí. Pero no con armas. ¿Con qué entonces?, preguntó. Con amor. Con la verdad. Ella asintió, y ambos guardamos silencio. Afuera, el cielo estaba despejado, y una luna inmensa iluminaba el valle. Me acosté mirando hacia arriba. Y por primera vez desde la guerra, no soñé con explosiones, ni con gritos. Solo vi una luz blanca que se extendía hasta el infinito. Sabía que no todo sería fácil. Que tarde o temprano, mi pasado me alcanzaría. Pero también sabía que, pase lo que pase, Él nunca me dejaría solo. Ese era mi nuevo juramento, mi nueva bandera. El soldado había muerto. Y en su lugar, había nacido un hijo. Los días en Gaziantep se convirtieron en una nueva rutina, pero diferente a cualquier otra que hubiera vivido. Ya no me despertaban las explosiones, sino el canto de los gallos del campo cercano y el murmullo de las oraciones matutinas en la pequeña iglesia.
El miedo seguía ahí, como una sombra distante, pero ya no gobernaba mi corazón. Comencé a ayudar en el centro de refugiados. Cargaba cajas, repartía pan, limpiaba el suelo. Era el mismo tipo de trabajo físico que había hecho en la guerra, pero ahora cada esfuerzo tenía un propósito distinto. Antes luchaba para sobrevivir, ahora servía para amar. Miriam me enseñó a leer algunos pasajes de la Biblia en árabe. Nos sentábamos afuera, bajo un árbol, mientras el sol caía sobre las montañas. Su voz era suave, y cada palabra parecía brillar con una luz invisible. Una tarde, leímos juntos el Evangelio de Juan: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencerla. Sentí que esas palabras eran mi historia. Yo había vivido en la oscuridad más profunda, y sin embargo, la luz había venido a buscarme. Cerré el libro y respiré hondo. Ahora entiendo por qué sobreviví, le dije a Miriam. No fue para seguir huyendo, sino para contar lo que vi. Ella me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Entonces prepárate, porque contar la verdad te pondrá otra vez en la línea de fuego. No le respondí, pero sabía que tenía razón. Aún en Turquía, la fe en Cristo podía costarte la vida si provenías del lugar equivocado. Pese a eso, cada día sentía una fuerza nueva dentro de mí. Comencé a hablar con otros refugiados, hombres endurecidos por la guerra como yo. Al principio, evitaban el tema de la religión, pero cuando les contaba mi historia, me escuchaban en silencio. Uno de ellos, Hamid, un excombatiente sirio, me preguntó una noche: ¿y si solo fue un sueño? Los sueños no te cambian la vida, respondí. Pero él sí lo hizo conmigo. Hamid bajó la mirada. Días después, lo vi sentado en la iglesia durante la oración. Eso me hizo llorar. Empecé a sentir algo que nunca había experimentado: compasión. Antes, cuando veía el sufrimiento de los demás, solo pensaba en escapar. Ahora quería acercarme, escuchar, ayudar. Las manos que antes empuñaron un rifle, ahora repartían pan. El corazón que antes odiaba, ahora deseaba perdonar. Una tarde, mientras limpiábamos el patio de la iglesia, Yusuf me llamó. Khaled, dijo, mañana habrá bautismos. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Bautismos? Repetí. Sí. Es el símbolo de una nueva vida en Cristo. Ya has creído con tu corazón, ahora puedes declararlo con tu fe. Esa noche no dormí. Pensé en mi madre, en cómo lloraría si supiera. Pensé en Rashid, en las amenazas, en todo lo que había dejado atrás. Pero también pensé en la mirada de Jesús entre el fuego. Y supe que no podía callar más. Al amanecer, el grupo se reunió junto a un río cercano. El agua corría clara entre las piedras, reflejando los primeros rayos de sol. Miriam, Yusuf y otros creyentes cantaban en voz baja. Yo me acerqué al borde, con el corazón latiendo con fuerza. Yusuf sonrió. Khaled Mansour, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por ti y te dio nueva vida? Tragué saliva y respondí con voz firme: sí, lo creo. Entonces, mientras el sol nacía detrás de las montañas, me sumergí en el agua. El frío me envolvió por completo, pero al salir, el mundo parecía distinto, el aire más limpio, el cielo más alto, el corazón más ligero. Miriam me abrazó mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ahora eres libre, dijo. Y por primera vez entendí lo que significaba esa palabra. Libre del miedo, de la culpa, del pasado. Libre para amar, incluso a quienes me odiaban. Después de mi bautismo, nada volvió a ser igual. No porque todo se volviera fácil, sino porque todo había cambiado de significado. El dolor seguía ahí, el exilio, las cicatrices, los recuerdos de guerra, pero ya no pesaban igual. Era como si un fuego nuevo ardiera dentro de mí, suave, constante, imposible de apagar. Durante las semanas siguientes, comencé a ayudar al pastor Yusuf en las reuniones. A veces traducía para los refugiados que no hablaban turco, otras veces simplemente escuchaba y oraba con ellos. Cada historia era una herida abierta: madres que habían perdido a sus hijos, jóvenes sin patria, hombres que habían olvidado cómo sonreír. Yo no tenía muchas palabras,
pero sí tenía una historia. Y cada vez que alguien me pedía esperanza, contaba la mía. Les hablaba del día en que vi a un hombre vestido de blanco caminando entre el fuego cruzado. Les decía que no era un mito, ni un sueño, ni una alucinación, era real, y que ese hombre tenía un nombre. Al principio me temblaba la voz, pero con el tiempo aprendí a hablar sin miedo. Miriam me animaba. Tu historia es un puente, Khaled, me decía. Muchos cruzarán por él. Y así fue. Una noche, un joven refugiado kurdo llamado Aram se acercó a mí. Te escuché hablar, me dijo. Yo también tuve un sueño, había una luz muy fuerte y alguien me llamaba por mi nombre. Le sonreí. Entonces ya sabes quién es. Lo abracé y lloramos juntos. Cada testimonio era una chispa encendiendo otra. Sin embargo, la paz duró poco. Un día, mientras repartíamos comida en el campamento, vi a lo lejos una figura familiar. Rashid. Mi antiguo compañero. Sus ojos me buscaron entre la multitud y supe que me había encontrado. El miedo regresó de golpe, frío como un cuchillo. Esa noche, Yusuf me llamó a su despacho. Khaled, los rumores se están extendiendo, dijo con preocupación. Algunos hombres de tu comunidad han preguntado por ti. Dicen que te volviste apóstata. Sentí el estómago encogerse. ¿Qué debo hacer? Orar, respondió, y seguir firme. La fe no se esconde, pero la prudencia también es sabiduría. Durante varios días, evité salir solo. Miriam estaba inquieta, pero nunca perdió la calma. El Señor no te salvó del fuego para que vuelvas a esconderte, me recordó. Tenía razón. Así que, con el permiso de Yusuf, comencé a grabar pequeños mensajes para los refugiados en video. Hablaba en árabe, con voz tranquila, compartiendo mi historia y leyendo versículos. Los videos se distribuían de forma anónima en los campamentos de Irak y Siria. Un mes después, Yusuf me llamó emocionado. Mira esto, dijo mostrándome su teléfono. Era un mensaje de una mujer desde Alepo, vi el testimonio del soldado que fue salvado por el hombre de blanco. Ese soldado me devolvió la fe. Leí esas palabras una y otra vez. Nunca imaginé que mi dolor pudiera convertirse en esperanza para otros. Ese día comprendí que los milagros no terminan con el encuentro, sino que comienzan con él. Pero la persecución también creció. Una tarde, al regresar del mercado, encontré la puerta del centro de refugiados marcada con pintura roja. Un símbolo. Una advertencia. Yusuf lo borró en silencio, pero sus ojos reflejaban preocupación. Nos han visto, dijo. Esa noche, oré largo rato. Le pedí a Jesús que me diera valor para no negar su nombre, pase lo que pase. Mientras oraba, recordé otra vez el campo de batalla, el humo, las balas suspendidas en el aire y aquella voz llamándome por mi nombre. No podía retroceder. Al día siguiente, salí a repartir pan con Miriam como si nada hubiera pasado. El miedo seguía ahí, pero el amor lo superaba. Porque ya no era el soldado huyendo de la muerte. Era un testigo caminando hacia la vida. El mismo fuego que antes destruía, ahora alumbraba. Y en medio de los escombros, la luz del hombre blanco seguía extendiéndose, una vida a la vez. Han pasado 5 años desde aquella noche en el fuego cruzado. 5 años desde que un soldado de Mosul vio caminar a un hombre de blanco entre las balas y escuchó su nombre pronunciado en medio del caos. Hoy, ese soldado ya no empuña un arma. Lleva una Biblia gastada en el bolsillo y un corazón que aprendió a perdonar. Vivo en un pequeño taller mecánico en las afueras de Gaziantep. El sonido del martillo golpeando el metal se mezcla con el canto de los pájaros que regresan cada mañana. La vida, poco a poco, ha recuperado su ritmo. Pero hay algo que nunca cambia, la voz que me salvó. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a aquel instante. Puedo sentir el calor del fuego, el polvo en mis labios, y esa luz que me envolvió sin quemarme. Era como si el cielo se abriera en medio del infierno para recordarme que todavía había esperanza. Desde entonces, mi vida ha sido una cadena de pequeños milagros. He visto hombres endurecidos por la guerra quebrarse al escuchar el nombre de Jesús.
He visto mujeres que lo perdieron todo levantar las manos y cantar con alegría. He visto niños jugar entre ruinas con una fe más pura que cualquier sermón. No fue fácil. Perdí mi patria, a mi familia, mi nombre en los documentos. Pero gané algo que ningún ejército ni frontera puede arrebatarme, la certeza de haber sido encontrado. La persecución no terminó. A veces recibo amenazas anónimas, otras veces me siguen en la calle. Pero ya no tengo miedo. Porque el mismo que caminó entre las balas camina ahora conmigo entre las sombras de la tierra. Recuerdo una noche en que el pastor Yusuf me dijo, Khaled, los hombres pueden quitarte la libertad, pero nunca la fe. Y tenía razón. La fe no es una idea. Es una persona. Esa persona me miró con compasión cuando yo merecía castigo. Esa persona me levantó cuando estaba enterrado bajo la culpa. Esa persona se llama Jesús de Nazaret. A veces, cuando los nuevos refugiados llegan al campamento, me piden que les cuente mi historia. Yo les hablo con calma, sin dramatismo, sin adornos. Les digo, yo era un soldado. Luché por una causa que creí justa. Vi morir a mis amigos, odié, dudé, maldije al cielo. Pero un día, en medio del fuego, un hombre se acercó a mí. Y cuando todo el mundo me olvidó, él me llamó por mi nombre. Entonces guardan silencio. Algunos lloran. Otros sonríen. Y siempre, antes de despedirme, les repito lo mismo, no importa que tan oscura sea tu noche, si la luz decide buscarte, te encontrará. Esa es mi verdad. Y si tú estás escuchando o leyendo esto ahora, no lo tomes como una historia ajena. No soy un héroe, ni un santo. Soy solo un testigo de que Jesús sigue caminando entre el fuego, buscando corazones que se atrevan a mirarlo. No sé si volveré algún día a mi país. Tal vez nunca. Pero sé que un día regresaré a casa, no a la tierra donde nací, sino a la que Él me prometió. Una tierra sin guerra, sin miedo, sin lágrimas. Hasta entonces, seguiré aquí, reparando motores, compartiendo pan, contando mi historia a quien quiera escuchar. Porque la voz que me salvó no me pidió religión ni perfección. Solo me pidió que dijera al mundo lo que vi. Y yo lo vi. Lo vi entre el fuego. Lo vi entre la muerte. Lo vi entre las balas. Y su rostro era amor. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios, luz entre las balas destellos y comparte este testimonio para que más personas conozcan el poder del amor de Cristo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias reales de esperanza y transformación.